Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa ya en su sexta temporada, Prevención TV. Hoy vamos a salir un poco de lo que es habitual en el programa. Javier cerró el último programa hablando de una potencial convocatoria a los candidatos de los diversos partidos políticos para que explicaran, mejor dicho, o a sus equipos, para que explicaran qué era lo que se suponía que iban a hacer en materia de salud en el distrito o qué querían hacer en materia de salud en el distrito. Bueno, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con el programa? ¿Viene alguien a hablar? No, no viene nadie, pero en esta semana se ha dado el 12 de julio, el Día Nacional de la Medicina Social. Entonces, si bien uno potencialmente puede entrevistar candidatos con distinta ideología política, con distintas ideas para la salud pública, este es un camino que ya fue recorrido antes por otra gente que dejó su impronta, desde la función pública o desde el llano, y que por ahí sus iniciativas, sus ideas, su empuje, lo que dejó, se han ido, no digo perdiendo con el tiempo, pero sí perdiendo en la memoria, por lo menos. Así que luego de un breve corte vamos a hablar justamente de por qué el 12 de julio es el Día Nacional de la Medicina Social, de quién estamos hablando, y más tarde vamos a hablar del que tal vez fue el primer gran sanitarista, y no sé si no fue el único gran sanitarista que tuvo este país. Me parece que... Así que luego de un breve corte estamos con el tema. Bueno, dijiste 12 de julio, Día de la Medicina Social en la Argentina. Día Nacional. Día Nacional. ¿Y eso tiene que ver? ¿Quién nació? Nació don René Favaloro. Nació don René Favaloro. Don René Favaloro, del que todos ustedes tienen la imagen del gran cardiocirujano y, por decirlo de alguna manera, el inventor, aunque en realidad por ahí solo haya sido el mejorador, del bypass aorto coronario, ¿no? Pero hay toda una historia previa de Favaloro. Una historia de vida muy interesante que por ahí la mayoría de ustedes la desconoce. Uno tiene en cuenta nada más que su último periodo, en el cual era un destacado cardiocirujano, de la Fundación Favaloro y demás, pero ¿por qué él es digamos, el referente de lo social? Porque antes de hacer todo eso, bueno, primero estudió en el Colegio Nacional de La Plata, se recibió en la Universidad Nacional de La Plata con los mejores promedios, y ya tenía inquietudes a nivel de cirugía desde ese entonces. Y bueno, el doctor, después que se recibió, le llegó una propuesta de un pueblito muy cerca de Bahía Blanca que se llama Jacinto Araos. Una población muy pequeña, muy chiquitita, donde había un médico que luego se trasladó de ahí y le ofreció a René Favaloro hacerse cargo de la salud del pueblo.
Lo cual implica, como ustedes están entendiendo bien, no cardiocirugía, sino que estamos hablando que era pediatra. Estamos hablando de un médico rural. De un médico puramente rural, donde tendría que tener justamente los partos, en los domicilios, porque ni siquiera había alguna institución en el lugar donde poder derivar esos pacientes. Así que bueno, se hizo, durante 12 años él fue el referente de todo eso y cómo fue creciendo la salud de esa población a punto de partida de la dedicación de este hombre. ¿Por qué? Porque permanentemente le enseñaba a la población las maneras de cuidarse, las maneras de lavarse las manos, un poco lo que nosotros humildemente queremos hacer desde el programa, enseñar desde la salud a que ustedes se puedan cuidar mejor. Bueno, él le marcaba las pautas al pueblo del agua potable, de lo importante que era, del lavado, de la limpieza de las manos y demás, y después propuso y fue creó una pequeña clínica para que no tener que andar, porque caminaba leguas, y por ejemplo los honorarios, que eran ridículos en ese entonces, se consideraban de acuerdo a las leguas que tenía que caminar para llegar al rancho. O sea, no importaba tanto el problema que no, sino la distancia a recorrer. Entonces, bueno, él se quedaba mucho tiempo en los ranchos charlando con la gente, escuchando cuáles eran sus inquietudes, sus problemas, cómo ayudarlos, cómo solucionarlos. O sea, desde una forma muy social, más que desde el punto de vista estrictamente profesional o médico. De eso se trataba. Así que fue haciendo una pequeña clínica donde pusieron un equipo de rayos, que fue creciendo esa clínica y bueno, y la gente del lugar fue un lugar para poder ir a atenderse, medianamente hacer algunas cirugías. Antes tenían que derivar absolutamente todo, porque obviamente no tenían ningún tipo de infraestructura, así que tenían que derivar que sea una fractura, la cirugía de apéndice. Bueno, a partir de ese momento montaron un laboratorio, llamó a un bioquímico amigo y empezaron a hacer análisis. Bueno, y se fue armando un proyecto de salud interesante en este lugar. Pero bueno, la ambición de este hombre era ser cardiocirujano, lo tenía desde la cuna eso. Entonces, en La Plata conoció al profesor Mainetti, del cual él se considera un alumno del profesor Mainetti, quien le hace una conexión, por ahí en el año 60, le hace una conexión con alguien de la Cleveland Clinic, que era la Cleveland Clinic era el lugar de referencia en el mundo de la cardiocirugía. O sea, el lugar más importante del planeta para la cardiocirugía. Bueno, el doctor Favaloro, con esta conexión, se va con su mujer, viaja por primera vez en avión hacia Estados Unidos y llega a la Cleveland Clinic. Bueno, la Cleveland Clinic venía con la carta de presentación de Mainetti, y Mainetti era un profesor muy conocido, fundamentalmente en la parte oncológica, pero de trascendencia a nivel mundial. Si bien lo teníamos nosotros en La Plata, era un referente a nivel mundial de la cirugía. Pero eso no le va a alcanzar a Favaloro para empezar operando. No, para nada. Encima le exigen un examen que tiene que dar en Estados Unidos, como cualquiera que quiere ir a radicarse en Estados Unidos para estudiar, le exigen un examen. Y el examen él todavía no lo tenía. Así que bueno, ese primer periodo del doctor René Favaloro del año 60, digamos los 2 o 3 primeros años, dedicó a ser un camillero, a llevar las camillas, a colaborar, a hacer curaciones, hasta que en alguna oportunidad, como lo vieron que cumplía con todos los requisitos, que estaba bien, da su examen en Estados Unidos, le permiten ingresar al quirófano. Cuando le permiten ingresar al quirófano, muestra su habilidad impresionante y es uno de los mentores del bypass coronario. Bypass quiere decir que salta la lesión, ¿no? Cuando uno tiene una lesión en la coronaria, hace un puente desde la aorta hacia pasando la lesión. Eso se denomina bypass. Esa es una técnica que perfeccionó René Favaloro. Primero lo hizo con una arteria, después con venas. Rápidamente ahí en la Cleveland Clínica querían hacer un cateterismo y él le decía, no, pará, no hay apuro de hacerlo tan rápido, ni bien habían hecho los puentes. Y cuando vieron los resultados de los puentes que había hecho Favaloro, se quedaron tremendamente sorprendidos y abrió una nueva etapa
en la cirugía cardiovascular y fundamentalmente la cirugía de revascularización miocárdica, que es decir, en la cirugía de solucionar los problemas de coronarias. Así que esa fue un poco la historia, fue creciendo en la Cleveland Clinic, fue uno de los más importantes referentes de la Cleveland Clinic, y yo tuve el gusto de estar en Dallas en un congreso de cardiología que se realizó ahí, y René Favaloro es el único cardiocirujano sudamericano que está en el Salón de la Fama de la Cardiocirugía. Y cuando apareció él, había un auditorio de 5.000 personas y estuvieron 15 minutos aplaudiéndolo. Así que eso era lo que representaba René Favaloro dentro de los Estados Unidos, o sea, el respeto que le tienen a la figura de René Favaloro. Más allá de eso, lo que es muy rescatable es toda la historia previa, ¿no? Porque Sí, cuando sí. uno piensa que incluso fue camillero. Pero si uno lo escucha a René Favaloro, cuenta que esa experiencia Sí. como médico rural le sirvió un montón, porque había patologías que por ahí surgían en los pacientes cardiovasculares que él las resolvía y ellos tenían que hacer laboratorios, estudios y demás. Me dice, para mí tiene tal cosa, o sea, por ahí no coincidían con él y después terminaban dándole la razón, o sea que lo catalogó como un médico integral, pero siempre volcado al cariño hacia el paciente, al estar encima del paciente, a tocarlo, a revisarlo, a la historia clínica. Nos están haciendo señas, vamos a un breve corte y continuamos con el programa. Yo no soy el médico de los ricos, de gente así, de ese grupo, no atenderé más del 5 al 10%, y el resto en nuestra fundación atendemos a todo. Yo no concibo un universitario sin compromiso social. La humanidad vive un momento muy especial con todo esto del neoliberalismo, del consumismo, todo esto que nos venden por todos lados, que ya empieza a resquebrajarse porque realmente ese no es el futuro del mundo, por lo menos así lo veo yo. Y entonces el universitario tiene que formarse agregándole toda esa formación social para que entienda que su tarea no termina en lo específico. Hay un compromiso social para tratar de que a través del esfuerzo de ese hombre que tuvo la suerte de llegar a la universidad, tuvo la suerte de llegar a una formación terciaria, contribuya a que la sociedad sea cada vez mejor, sea cada vez más solidaria y cada vez más justa. Creo que todos estamos hambrientos de paz, justicia y libertad. Creo que Latinoamérica a todos nos duele hasta el tuétano. Nos salvaremos cuando todos luchemos juntos en busca de otra emancipación. Este debería ser nuestro compromiso ineludible.
Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes, quien le ofrece a través de FEMEVA Salud Quilmes y EMEDIC una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley. Bueno, vamos al segundo bloque del programa. Hablamos en aquel primer bloque de la razón por la que el Día Nacional de la Medicina Social en la Argentina es el 12 de julio. Y tratamos de rescatar humildemente lo que nos pareció realmente importante de la figura de René Favaloro. Pero René Favaloro no era un sanitarista. René Favaloro nunca estuvo en la política aportándole a ningún gobierno, ningún plan de acción. En la Argentina hubo alguien que de alguna manera inició ese camino, que tuvo la desgracia de ser de alguna manera asociado a una fuerza política de aquel momento, y bueno, eso cuando aquella fuerza política cayó, lamentablemente este médico de tanto prestigio se vio arrastrado por eso, y perdimos en ese entonces, y por esas razones, aunque parezca mentira, a alguien que tal vez fue un genio del sanitarismo. Lo tuvimos acá y tal vez, como decíamos al principio del programa, no solo fue el primero, quizás fue el único. Estamos hablando de alguien que ustedes van a ver un montón de unidades sanitarias con su nombre, van a ver hospitales con su nombre y tal vez nadie sepa quién fue en realidad el doctor Ramón Carrillo. Ramón Carrillo fue el padre del sanitarismo argentino. Nació en el año 1906 y en el año 1929 se recibe con medalla de honor en medicina. Era un tipo absolutamente brillante y con un pensamiento muy claro para la época. Él fue el que creó el Hospital Moyano, el que empezó a trabajar en neurocirugía, porque su especialidad fundamentalmente era la neurocirugía, y entre sus discípulos, a ustedes el que más le va a sonar es el doctor Matera. Claro, era un fue discípulo de Ramón Carrillo. Y Ramón Carrillo trabajó en el hospital militar, ahí recibía, digamos, conscriptos de todo el país, entonces él vio la problemática de todo el país, las enfermedades, la prevalencia de las enfermedades de acuerdo a la zona de donde venían los conscriptos. Entonces se dio cuenta que la Argentina carecía de un plan integral sanitario como correspondía. También se dio cuenta que había un déficit de camas, que la Argentina contaba en ese entonces con el 45% de lo que, de acuerdo a su población, tendría que tener de camas para disponibilidad. Bueno, siempre estamos hablando de camas de hospital público. Claro, por supuesto, porque todo lo que Ramón Carrillo hacía era en función no de la medicina privada, sino en función de la medicina pública, el sanitarismo, de que la gente
la gente común, la gente que no tenía recursos, pudiera acceder a una salud de calidad. Ese era el concepto. Así que bueno, en el periodo en el cual él estuvo dentro del gobierno del general Perón, de 56.000 camas que tenía el país, pasaron a 132.000 camas. Más de un 100%. Se crearon infinidad de hospitales, salas periféricas y policlínicos. Muchos de ellos todavía los tenemos en muy buen estado. Por ejemplo, uno es el Perón, otro es el Evita, el de San Martín, que es el Evita también, que son hechos por los ingleses, que la verdad que era un lujo para ese entonces. Estamos hablando de la década del fines del 40. Realmente tenían una infraestructura, estaban pensados para muchísimo tiempo para adelante. Hizo un combate al paludismo de una manera increíble, que en 2 años logró erradicarlo. Estamos hablando de hace 40, 50 años. Bueno, no, muchísimo más. No, estamos hablando más de 70 años. En realidad uno plantea estas enfermedades y el paludismo todavía hoy existe y él lo erradicó, bajó los niveles de tuberculosis, que en ese momento era un problema muy serio en la Argentina, bajó los niveles de mortalidad infantil de un 90 a un 56%. Realmente la contribución para él fue en lo que es el sanitarismo fue increíble. Piensen en esos porcentajes desde este punto de vista, ¿no? Hoy en día las drogas que tenemos para tratar la tuberculosis no son las de hace 60 años atrás, menos todavía los antibióticos para combatir ninguna enfermedad infantil. Los recursos terapéuticos de la época eran, en relación a los de hoy, realmente limitados, y entonces la prevención que él desarrollaba, los planes que él desarrollaba para que esto no llegara a complicarse o a presentarse, cobraban una importancia tremenda. Piensen en la cifra de mortalidad infantil que termina de referir Javier. Sin más armas por allí que enseñar el uso del agua potable, enseñar el cuidado de las manos, mejorar la calidad del parto, el seguimiento de las embarazadas. Todo eso empezó con Ramón Carrillo. Todo eso empezó con Ramón Carrillo. Y dentro de los hospitales, las estructuras que armaban son modernas para lo que es hoy. Hablaba de cardiología preventiva social. Hablaba de endocrinología preventiva social para la diabetes, para todas las patologías endócrinas. Para que tengan una idea de lo que es la medicina en sí, si uno le preguntara a cualquiera cuál fue el salto más importante que dio la medicina en materia de prevenir o disminuir la mortalidad, no lo hizo en realidad en estos años. No fue un antibiótico, no fue un antihipertensivo, no fue ninguna cirugía. El salto más grande en bajar la mortalidad se dio cuando los obstetras se calzaron guantes. Entonces, estamos hablando puntualmente de una cuestión de higiene, y cuando uno repasa la historia de Carrillo, mucho de lo que él hacía era inculcar normas higiénico-dietéticas, era instruir gente. Si no haces esto va a pasar lo otro, y funcionó. Y hincapié fundamentalmente en la educación. La educación era trascendente para que la gente pudiera cuidarse de la mejor forma y de esa manera reducir enfermedades que de otra forma resultarían tremendamente costosas. Y paradójicamente, él tenía hipertensión arterial maligna, que es el motivo por el cual fallece fuera del país, desarraigado en Brasil, en el norte brasilero, el 20 de diciembre del año 1956. Hizo un accidente cerebrovascular. Paradójicamente, él, habiendo creado en ese lugar, en esa pequeña zona de Belém do Paraná, creo que era el lugar, había creado un equipo de neurocirujanos. Había creado un equipo de neurocirujanos ahí en Brasil, todavía se lo recuerda con una plaqueta que aquí estuvo el doctor Ramón Carrillo. Esa localidad de la que habla Javier está muy cerca de la selva amazónica, para que tengan una idea. Y bueno, y sus últimos días lo pasó ahí prácticamente sin el reconocimiento, y luego de muchísimos años la legislatura de la Nación rindió el homenaje que correspondía a quien fue, digamos, el precursor de muchísimas cosas que tenemos hoy en día. Pero él hacía hincapié en una cosa: no es solamente la parte de salud, arrimar y llevar instituciones, sino que la política tiene que estar en función de la salud. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, para que la gente tenga mejor salud, tengo que llevarle las cloacas, tengo que llevarle el agua potable, tengo que llevarle condiciones laborales de mejor nivel, condiciones de vivienda de mejor nivel, y de esa manera se combate, digamos,
la buena calidad de la salud de la población. O sea, que la política tiene que estar mezclada, o sea, el polo sanitario tiene que estar de acuerdo con la política en entregar toda esa infraestructura que hace el bien común de la gente y mejora su calidad de vida y fundamentalmente su salud, disminuyendo la mortalidad, las enfermedades, la prevalencia de enfermedades por la pobreza y demás. Así que bueno, fue un ejemplo. Debemos recordarlos y nos están haciendo señas. Entonces vamos a dejar dos cosas. Uno, cualquiera de los dos se debe haber dado cuenta que, cualquiera de ustedes que lo escuche este programa se debe haber dado cuenta que los dos tuvieron un final muy triste. A los dos de alguna manera han sido reconocidos, sobre todo por la posteridad. Y dejaría para después del corte una frase de Ramón Carrillo que creo que resume todo. Sí, sí, ¿no? Fantástico. Así que luego de un breve corte cerramos el programa. Bueno, vamos a cerrar entonces el programa. Te voy a pedir, Javi, que leas esa frase. Sí, la quiero leer textualmente porque no quiero cometer ningún error porque la definición es tan clara. Decía Ramón Carrillo, que murió a los 50 años, el 20 de diciembre de 1956, una de sus frases más célebres fue: frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios como causas de enfermedad son unas pobres causas. Entonces, esta frase resume un poco todo lo que dijimos. Si nosotros le mejoramos la calidad de vida a la gente, le damos un trabajo digno, le damos una vivienda digna, condiciones de higiene adecuadas, en general vamos a tener muchísima mejor salud. Y los microbios como enfermedad, claro, y los microbios como enfermedad son una pobre causa en ese caso. Ahora, si no están dadas esas condiciones, pequeñas cosas, o sea, pequeños microbios o pequeños virus sí son importantes en un paciente vulnerable que no tiene las condiciones sanitarias que necesitamos. Situaciones solucionables dejan de serlo. Exactamente. Bueno, esperamos entonces que el programa de hoy les haya gustado. Sale un poco del formato habitual, pero habida cuenta de nuestras ideas respecto de las próximas elecciones y de que justo se daba un día donde se recuerda puntualmente a alguien, decidimos hacer este programa. Sin nada más que decirles, los esperamos en una próxima emisión dentro de una semana. Muy buenas tardes y hasta entonces. Muy buenas tardes y hasta la próxima emisión de Prevención TV.